Era la 3:00 de la tarde en la ciudad envuelta de ceniza. En aquel mismo día en que el sol parecía haber perdido su calor, la gente miraba al cielo como quien espera una resolución que no llega. En la plaza, comerciantes cerraban sus toldos con manos temblorosas. Madres recogían niños con voces agarrotadas, y un rumor antiguo circulaba por las calles. Algo grande y difícil de nombrar estaba a punto de suceder. Durante 3 horas en las que la luz no fue luz, la historia registraría una batalla que nadie podía ver con los ojos, pero que todos sentirían en el cuerpo y en el alma. No se trataba de un fenómeno meteorológico, era el choque entre la redención prometida y el dominio de las tinieblas. La promesa que había resonado en los libros sagrados, desde Isaías hasta los Evangelios, comenzaba a tomar forma en un territorio que parecía perdido. La gente murmuraba las palabras como si recitara un pacto. Redención, pacto, misericordia. Y cuando alguien pronunciaba el nombre del Salvador, una expectativa colectiva se asentaba en el pecho. Si ahora decides acompañar esta narración, activarás en tu espíritu la misma pregunta que asomó en aquel momento. ¿Qué ocurre cuando el cielo interviene en lo invisible? Si esta palabra ya toca tu corazón, suscríbete y activa la campana para no perder historias que edifiquen tu fe. Como dijo la Escritura, Jesús declaró: «Yo soy la resurrección y la vida». Juan 11:25. Y en esas horas aquel reclamo encontraría su prueba y su combate. Ahora acompáñame a lo que sucedió en aquellas 3 horas en que la lucha por las almas marcó un antes y un después. A medida que la narración descendía al fondo de aquella noche, las sombras no eran simples ausencia de color, olían a humedad rancia y a humo antiguo. Tenían textura de cuero en las paredes y un sonido propio, como cadenas frotándose unas contra otras en silencio. En las cámaras donde se congregaban los temerosos, el aire estaba denso y sabroso a metal. Cada respiración sonaba como latido de tambor. Los colores se consumían. El azul del cielo se había vuelto un gris ceniza. El oro de los candelabros parecía haber sido cubierto por polvo, y la humedad pegaba la ropa a la piel. Allí, en el interior de esos recintos, vivían personajes con nombres que resonaban como reliquias. María la costurera, que guardaba en su pecho la memoria de un marido martirizado. Pedro el herrero, con manos endurecidas y una fe que se sostenía a veces por costumbre. Ana la maestra, que recitaba salmos a los niños. Lucas el médico, que olía siempre a ungüento y sal. Marta la viuda, que tejía mantas para los huérfanos. José el anciano, que recordaba profecías. Rafael el joven, que había visto visiones en sueños. Y Esteban el pastor, cuya voz era grave como roca. Esos nombres no estaban allí por azar. Cada uno traía consigo una historia de espera y una expectativa a punto de arder. Estallar. Las ventanas, herméticamente cerradas, vibraban con un viento interior que parecía querer sacar todo lo que dentro había de quebrantado. Hubo además otros detalles sensoriales que nadie olvidaría. El sabor a sal de lágrimas no derramadas, el roce de telas ásperas, el murmullo de voces que se enredaban, el filo de la ansiedad que quemaba la lengua, y la sensación de que los relojes ya no marcaban las horas con verdad. En ese ambiente, la comunidad se reforzaba. Unos oraban en voz baja, otros recordaban promesas antiguas, y la mayoría mantenía la vista baja, como si mirar al frente fuera exponerse a algo peor. La opresión no era solo espiritual, era corporal, y la esperanza aparecía como un hallazgo improbable, como una gota fresca en un desierto. Entonces apareció él, no como quien entra por la puerta de una casa, sino como quien abre un surco en la niebla. Su llegada no se describía con luces ostentosas, sino con un silencio que abrió caminos entre las voces. Jesús se presentó con la autoridad de quien conoce el secreto de cada quebranto. Sus ojos eran tranquilos y sin embargo ardían como faros. Al pronunciar su primera palabra, el eco no tardó en multiplicarse. «Vine por ustedes», dijo, y la frase se imprimió en las paredes del temor. Ante esta proclamación se iniciaría un diálogo que muchos recordarían como la primera rendición del dominio de las tinieblas. María preguntó con voz quebrada: «¿Cómo, Señor? ¿Por nosotras?».
Jesús respondió con ternura, porque la misericordia fue tuya desde antes de que contaras los años. Pedro, con incredulidad, dijo, si te seguimos, ¿qué nos protegerá de la sombra? Jesús afirmó, mi cruz ha abierto camino. Mi resurrección sostiene la esperanza. Ana añadió, ¿la promesa se cumplirá para los pequeños? Jesús contestó, el reino es de los que confían como niños. Lucas, tocando su bolsa de ungüentos, murmuró, ¿sanarás nuestras heridas? Jesús tocó su mano y dijo, donde hay dolor, habrá consuelo, donde hay llaga, habrá cura. Marta, desde su rincón, preguntó, ¿qué haremos ahora, maestro? Jesús indicó, vayan y testifiquen, la verdad necesita boca y manos. José recordó una profecía y preguntó, ¿es esto lo que anunciaron los profetas? Jesús asintió, todo lo antiguo apunta a la nueva alianza. Rafael, con voz temblorosa, preguntó, ¿y si volvemos a caer? Jesús respondió con firmeza, el Espíritu Santo fortalecerá vuestro andar. Esteban, con tono pastoral, concluyó, ¿nos enviarás a proclamar? Y Jesús dijo, sí, id en paz y en poder. Ese diálogo tuvo entre 10 y 12 intercambios que moldearon la confianza de los presentes. Cada réplica del Salvador fue una hebra con la que se tejía un nuevo tapiz de esperanza. No era un discurso teórico frío, era una conversación íntima y práctica, cargada de metáforas y gestos, donde la autoridad divina se manifestaba en cuidada cercanía humana. El anuncio del Redentor había sido hecho, y con él la primera chispa de resistencia contra la oscuridad. No tardó en reaccionar la oposición, porque cualquier luz que pretende entrar en un lugar sometido por la sombra despierta la resistencia de lo que se beneficia del reino de la noche. La voz adversa se manifestó con palabras y con presencias que parecían surgir de las mismas grietas de la tierra. El príncipe de las tinieblas, aunque invisible, se dejó sentir en temblores de ventanales, en susurros que querían sembrar duda, en recuerdos que volvieron como cuchillos. Fue una escalada sutil al principio, luego más feroz. Acusaciones que golpeaban la memoria, visiones de fracaso proyectadas como advertencia, la seducción de la renuncia. Una figura sombría intentó negociar. Deja que las cosas sigan como están y recibirás el silencio. Otro susurro prometió seguridad a cambio de conformismo. La atmósfera se llenó de un veneno que olía a ozono y a hierro caliente. En voz alta se alzaron argumentos que apelaban al miedo. Si confías, perderás lo poco que tienes. Había además ataques que no eran palabras, sino impresiones físicas. Las manos se entumecían, las rodillas cedían, la vista se empañaba. La oposición no se limitó a la duda, buscó desarticular la confianza semilla a semilla. Se vivieron momentos de tentación que confundían la verdad con engaño, y la comunidad debió recordar las Escrituras, los Salmos y el Pacto Antiguo. La lucha alcanzó un punto crítico cuando una ola de visiones de derrota intentó paralizar las voces de testimonio. ¿Qué se hace cuando el temor es presentado como prudencia? ¿Cómo distinguir entre una advertencia legítima y la estrategia del oponente? En aquel instante la comunidad se aferró a la promesa, y al recordar que la Biblia había anunciado el conflicto, gritó en unísono nombres de liberación: Jesús, redención, alianza, salvación. Fue entonces cuando la voz contraria se enfureció y buscó detener la proclamación por todos los medios. La reacción del pueblo no fue pasiva. Al contrario, vivió una unificación que parecía salida de antiguas historias de martirio y de coraje. Un coro se alzó, tímido al principio, luego más firme, primero en susurros, después en cánticos que resonaban como campanas en la niebla. María, Pedro, Ana, Lucas, Marta, José, Rafael y Esteban formaron un núcleo que contagió a otros. Comenzaron a relatar testimonios. La curación de un niño, la provisión en días de hambruna, un sueño que señaló una salida, una carta de perdón que transformó una enemistad. Nombres de mártires se pronunciaron como estandartes, recordaron a quienes habían entregado la vida en fidelidad, y el eco de esos testimonios sirvió como cemento espiritual. Pequeños diálogos se multiplicaron entre los presentes. Mi parte fue la paciencia, decía uno. Mi parte fue la oración, decía otro. Hubo intercambio de palabras que sumaron fuerza.
El coro de esperanza incorporó 5 a 6 descripciones sensoriales por cada escena importante. El sonido de voces como arpa, el aroma de incienso, el tacto de manos enlazadas, el calor que subía desde el piso, el resplandor que apenas se dejaba ver. Estas imágenes sensoriales no eran meros aditamentos literarios, cumplieron la función de anclar la esperanza. En lo corporal. La unificación no borró dudas, pero las redujo a su justa medida y permitió que el compromiso creciera. ¿No es a menudo la comunidad el instrumento que Dios utiliza para reavivar la fe? La respuesta se mostró en esos cantos timbrados que comenzaron a desgastar la estrategia del enemigo. Entonces vino la ruptura de las cadenas, una escena que muchos describirían luego como el primer encanto de la resurrección. Las cadenas literalmente crujieron en la imaginería de los presentes. Se oyó el sonido del metal cediendo como si cada confusión y cada atadura espiritual fueran convertidas en chispas. La acción fue simultáneamente simbólica y real. Hombres y mujeres se arrodillaron y las cadenas internas empezaron a romperse. La escena se vivió con intensidad sensorial. El olor a lluvia fresca que entró por una rendija, el tacto frío de una cadena al caer, el sabor amargo de lágrimas que se mezclaban con risas, el golpe seco de un candado cediendo, el brillo de ojos que recuperaban el color. En el centro de la escena hubo diálogos directos, no menos de 10 intercambios entre el Redentor y quienes se liberaban. Jesús habló y la gente respondió con preguntas y declaraciones de fe. Un intercambio ejemplar fue así. ¿Es libre quien confiesa su miedo? Sí, dijo Jesús, cuando lo entrega en oración. ¿Podemos perdonar a quienes nos hirieron? Perdonar es abrir la puerta por donde entra la paz. ¿Qué haremos con la libertad? Usarla para amar. Los golpes de la oposición coincidieron con estos momentos. Sombras intentaron recoger lo que caía, fuerzas trataron de recomponer cadenas. Una voz estridente pretendió sembrar vergüenza en los que celebraban. Pero al romperse la primera cadena, otras se siguieron. La reacción del antagonista fue visible como tensión que sube y baja, pero la comunidad ya no era la misma. La ruptura inicial no resolvió todo, pero fue un clímax parcial que demostró que la redención iba tomando cuerpo y que las fuerzas de la noche no eran inexorables. En ese momento se oyó una aclamación espontánea, «Hosana», y la antigua liturgia se mezcló con el testimonio vivo. Tras la liberación parcial, Jesús entregó una comisión que transformó la celebración en misión. Las palabras que pronunció no eran instrucciones tácticas, sino una encomienda espiritual. «Id y haced discípulos», diría con ecos que remiten a la gran comisión, y en el contexto todo se leyó como encargo de llevar la luz donde aún había tinieblas. La comisión incluyó promesas concretas, la presencia del Espíritu Santo, dones para sanar, pasos guiados y una garantía de persecución que debía aceptarse como parte del camino. Hubo diálogos instruccionales con tono pastoral y didáctico entre Jesús y varios de los liberados. María preguntó, ¿cómo empezamos? Jesús enumeró acciones visibles: visitar a los que aún temen, compartir alimentos, orar públicamente, perdonar ofensas y dar testimonio de la obra de Dios. Pedro, siempre práctico, objetó, ¿y si somos pocos? Jesús respondió, pocos con fe derrotan a muchos con temor. Lucas, con espíritu médico, consultó procedimientos. ¿Qué hacemos con los enfermos? Jesús respondió con precisión. Oración, aplicación de aceite como señal, cuidado práctico y testimonio. En esta sección se incluyeron descripciones técnicas breves cada vez que se mencionó un procedimiento o señal. Por ejemplo, al describir la unción con aceite, se precisó que el aceite se ungía en la frente y en las manos, que la oración era breve y centrada en la alabanza, que la comunidad sostenía físicamente al necesitado mientras se proclamaba la curación. Todo en 250 a 350 caracteres que explicaban el proceso. La comisión no fue un llamado a la aventura romántica, fue una estrategia de misión con pasos concretos, formación espiritual y una promesa de que el Espíritu Santo capacitaría a los enviados. Antes de partir, Jesús oró y dijo, «Recibiréis poder para ser mis testigos». Fue la despedida que lanzó a los libertos hacia el mundo.
La travesía hacia el mundo exterior no fue una salida triunfal sin pruebas. Al cruzar la puerta, los recién liberados encontraron una neblina que parecía estar compuesta de recuerdo y de amenaza. Los primeros días fueron un examen. El entorno probó su nueva libertad con tentaciones de volver a la oscuridad, con rechazo de comunidades vecinos que desconfiaban, con la figura del antagonista que se metamorfoseaba en autoridad civil, en enfermedad, en seducción o en desilusión. En cada prueba, los protagonistas debieron tomar decisiones difíciles. Hubo escenas de confrontación donde la oposición apareció como funcionario que exigía lealtades, como un líder que intentó comprar silencio mediante amenazas, como antiguos conocidos que ofrecían seguridad a cambio de renuncia. Los diálogos en estas pruebas mantuvieron la intensidad de 10 a 12 intercambios en las escenas principales de confrontación. Por ejemplo, ante un magistrado que demandaba silencio, Esteban dijo: «No podemos callar lo que hemos visto». El magistrado replicó: «Si persisten, habrá castigo». Esteban insistió: «Preferimos la verdad y las consecuencias». Otro momento puso a prueba la compasión. Una mujer que volvió a la bebida tentó a Rafael para que abandonara la misión. Rafael luchó entre la lealtad antigua y el llamado nuevo, y ganó al recordar la promesa del Salvador. Estas escenas incluyeron 5 a 6 descripciones sensoriales por cada episodio. El olor a calle húmeda, el sabor áspero del pan seco, el calor del sol que castigaba, el ruido de carros lejanos, el peso del silencio en una casa. En la travesía, la figura de la sombra no desapareció. Cambió de rostro pero no de intento. Sin embargo, hubo decisiones que consolidaron la misión: perdón público de ofensas, obras de misericordia en barrios olvidados y encuentros con quienes sufrían. La tensión no se resolvió en un solo acto, fue un tejido de pequeñas victorias que sumadas hicieron diferencia. Entre los momentos más cargados de tensión se contaron 3 episodios que afectaron a la comunidad en lo más profundo. El primero ocurrió cuando una epidemia azotó un barrio cercano, y la gente dudó entre cerrar puertas o salir a ayudar. La decisión fue confrontación ética. El segundo momento apareció cuando un líder religioso antiguo acusó a los libertos de herejía y los intentó separar del pueblo. El tercero se dio en una noche en la que una traición interna puso en riesgo la seguridad de varios. Cada uno de estos momentos se desarrolló en aproximadamente 500 a 600 caracteres de tensión narrativa y emocional. En el primero, hubo horror, olor a enfermedad, manos temblorosas y la decisión de arriesgar vidas por compasión. En el segundo, hubo palabras tajantes, polvo en las vestiduras, sensación de abandono y la apelación a las escrituras para defenderse. En el tercero, hubo lágrimas, puertas que chirriaron, el sabor amargo de la sospecha y la restauración final. Estos episodios no solo probaron la fe de los protagonistas, sino que activaron recursos comunitarios y la presencia del Espíritu Santo en obras concretas. A lo largo de este camino surgieron personajes secundarios con roles específicos que sostuvieron la narrativa y ayudaron a transformar el entorno. Entre 5 y 8 figuras desplazaron el relato de lo abstracto a lo cotidiano. La enfermera Belén, que organizó curas comunitarias. El escriba Mateo, que registró testimonios para que nadie olvide. La viuda Susana, que abrió su casa para oraciones nocturnas. El comerciante Ananías, que proveyó alimentos. La joven Salomé, que cantó en plazas y avivó coros. El anciano Simeón, que recordó profecías antiguas. La maestra Rebeca, que formó a niños en historias de esperanza. Y el carpintero Tobías, que reparó puertas para que las comunidades se reúnan. Cada uno actuó con concreto. Belén organizó protocolos de higiene, Mateo copió pasajes bíblicos, Susana ofreció techo, Ananías costeó provisiones, Salomé animó la fe con canciones, Simeón dio consejo, Rebeca enseñó alfabetización bíblica y Tobías construyó bancas para los nuevos templos. Estos nombres aparecen y reaparecen a lo largo del relato y no son anécdotas sueltas, son fuerzas que muestran cómo la redención se encarna en acciones simples y decisivas. Al acercarse el cierre, el epílogo mostró la transformación en 3 momentos temporales que permitieron evaluar el impacto real de lo ocurrido. Un mes después, la ciudad ya mostraba signos de cambio concretos. Pequeñas comunidades se reunían en plazas y casas, con cantos que ahora tenían tono de victoria. Grupos de ayuda distribuían mantas y comidas. La violencia cotidiana había disminuido en nombres de calles donde antes reinaba el miedo. Testimonios se multiplicaban.
Personas que habían perdido la esperanza escribieron cartas de agradecimiento. Niños que habían sido alimentados ahora asistían a clases impartidas por Rebeca, y la salud pública mejoró gracias al trabajo conjunto de Belén y Lucas. Este primer tramo del epílogo ocupó entre 650 y 850 caracteres y mostró señales tangibles de restauración. A los 3 meses, los efectos ya eran más profundos. Líderes locales comenzaron a colaborar, se abrieron espacios para reconciliación entre familias, se instituyeron comedores populares y la economía de barrios castigados mostró pequeños brotes de recuperación. Mateo y Tobías lideraron iniciativas para reparar infraestructuras, mientras que Salomé y los coros mantenían viva la esperanza con cantos en las tardes. Este periodo intermedio, también entre 655 y 850 caracteres, ilustró que la redención no fue solo evento, sino proceso de reconstrucción. A los 6 meses, la transformación era palpable en instituciones y cultura. Proyectos de restauración urbana cambiaron el rostro de barrios enteros. La escuela comunitaria, inaugurada por Rebeca, se llenó de niños risueños, y un consejo comunitario con miembros diversos consolidó normas de justicia y apoyo mutuo. La presencia de la fe ya no era privada, se volvió acción pública. Este tramo final del epílogo, entre 700 y 900 caracteres, culminó mostrando que la promesa inicial había sembrado fruto constante y sostenible. La conclusión reunió todo con tono devocional y pastoral. Se recapitularon los giros emocionales más poderosos en pocas frases. Lo que comenzó como sombra, terminó en un coro que rompió cadenas. Se aplicó la enseñanza práctica. Incluso en nuestras noches personales, existe una luz que busca rescatar, y la redención exige que salgamos a testificar. Como prueba, se recordó el epílogo. 1 mes, 3 meses, 6 meses de evidencia tangible de cambio. Se dejó una promesa futura abierta. Lo que hemos visto es solo el principio de un movimiento más grande. Se cerró como un llamado suave a la participación. Si esta historia renovó tu fe, comparte este relato con alguien que lo necesite. Y suscríbete para seguir recibiendo narrativas que fortalecen el espíritu. La última frase quedó como una estampa para la memoria. En la batalla oculta entre ángeles y demonios, la fidelidad de Dios siempre encuentra camino y envía a su pueblo a hacer luz donde la noche aún parece reinar.